El viernes pasado estuvimos en Casa de Gobierno. Allí se presentó en sociedad, principalmente para el norte de nuestra provincia, un programa dentro del cual los municipios tenían mucho que ver y dentro del cual los viveros provinciales también. La Dirección de Recursos Naturales es la que va a ejecutar este programa de forestación en las zonas periurbanas, en las microrregiones 1 y 2 del norte y este de la provincia de La Pampa, para comenzar seguramente. Y vamos a charlar con quienes están al frente y están en cierta forma difundiendo y brindando los alcances de este nuevo programa para la forestación, un tema que la verdad que es importante tenerlo en cuenta. Se vienen los meses de primavera, los meses en los cuales a todos dice, pucha, podría poner un poquito más de planta para que tengan alguna sombra los animales, y después nos acordamos allá por enero, febrero, marzo, de que no hemos hecho nada. Y bueno, es un buen momento para empezar a empaparnos de estos temas. Está con nosotros la directora de Recursos Naturales, médica veterinaria Fernanda González, y también el ingeniero forestal Jorge Giunchi, técnico de la Dirección de Recursos Naturales. Muy buenos días a ambos, muchas gracias. Bueno, Fernanda, un programa importante el presentado la semana pasada, programa de forestación periurbana, ¿no? Sí, la verdad que es por iniciativa del Ministro de la Producción. Este año, a principio de año, hicimos un relevamiento de las especies que teníamos disponibles en el vivero, gracias a la buena producción y al buen trabajo que tienen todos los viveros de la provincia de La Pampa. Entonces, de acuerdo al número que teníamos, el ministro decidió armar este programa de fomento de forestación y entregarlo arrancar entregándolo en forma gratuita a los municipios. Hay más o menos alrededor de 60.000 plantas. La idea, como vos bien decías, era arrancar con la microrregión 1 y 2, que es el norte y este de la provincia, e ir programando para todos los años y poder llegar a todas las localidades de la provincia de La Pampa. Qué importante esto, porque estuve ahí charlando con algunos intendentes y la verdad que hubo entusiasmo, porque dice, bueno, no tenían o a veces el asesoramiento o la iniciativa de empezar a forestar los ingresos de las localidades, algunas zonas de las distintas localidades, ¿no? Claro, nosotros este año en realidad, bueno, como vos bien sabés, los empleados públicos, bueno, teníamos excelentes técnicos que, bueno, por una cuestión u otra se fueron jubilando, y justamente el área de forestación y de arbolado fue perdiendo gente. Entonces este año tenemos un grupo de jóvenes profesionales que se hicieron cargo de esto. El ingeniero Giunchi está a cargo de esa área y bueno, hemos retomado este tema y ya se viene trabajando en realidad desde marzo con todo lo que es de mayo, todo lo que es los cursos de poda, de asesoramiento en los municipios. Ya se ha ido a más de 20 localidades, se las asesora, qué tipo de arbolado. Eso con respecto a lo urbano. Claro. Y con respecto a lo periurbano, la idea es hacer, como vos decías, el tema de las sombras, cortinas forestales, macizos, bueno, todo lo que tenga que ver con la parte más ambiental y de protección, que son barreras, protección contra el viento, cuando hay plantas de silos dentro de los pueblos, hacer algún tipo de barrera que les pueda servir a la comunidad. Exactamente. Después vamos a hablar del tema de ese vínculo entre los viveros forestales y el sector rural, digo porque hay algunos campos están, digamos, empiezan su propietario, el encargado, empieza a poner cada vez más plantas y es bueno porque le da otro contexto a la actividad. ¿Ustedes desde el vivero provincial o desde los viveros provinciales, que son varios, proveen ese tipo de plantaciones para el productor o para el sector rural? Nosotros en este momento arrancamos con este programa de forestación periurbana. Más allá de eso, los precios, los 6 viveros provinciales, nosotros todos los años establece una lista de precios. No son precios que compiten con el mercado, con los viveros existentes, también hay descuentos al por mayor y demás. Lo que sí es muy importante es brindar el asesoramiento, y ya te digo, los precios no son muy caros y se brinda el asesoramiento porque lo importante en todas estas operatorias es el asesoramiento y seguimiento. Los campos, las forestaciones que vemos hoy en día tienen más de 20 años, la forestación es algo que lo pones ahora y lo vas a disfrutar el año que viene u otro año. Nosotros hemos visto todo lo que ves en los campos en este momento, quizás tenga más de 20 años. Sombras para los animales que son tan importantes. En esta etapa nosotros estamos trabajando con la forestación periurbana. Eso no quita que si en algún caso un productor se evalúa y se ve, se le puede hacer algún tipo de entrega. Pero en realidad, ya te digo, los precios son totalmente accesibles y no es necesario. O sea, lo importante es el asesoramiento, dónde los va a colocar, cómo va a ser el seguimiento, cómo los va a regar, cómo las va a mantener, cómo las va a cuidar con alguna especie que las perjudique y demás. Este programa tiende a, de alguna forma, romper esa cultura de no plantar una planta por parte del pampeano. Digo porque
en otros lugares de nuestro país, lo primero que hace es plantar una planta. Y el pampeano, yo me incluyo, y no sé si la plantamos. Una cultura que nos falta, me parece, ¿no? Sí, sí, nosotros, es cierto. Pero también es cierto que todo lo que se ve en la ruta, todo lo que se ve en las arboladas de los campos, en realidad fue un trabajo de muchísimos años y del gobierno provincial, porque todas las antiguas direcciones siempre hubo un área de forestación y siempre estuvo trabajando, hay empleados todavía que trabajan en los viveros que han estado en esos programas. O sea que ha tenido una impronta muy importante en otras épocas y por ahí queríamos retomar eso y que se vuelva esa cultura del árbol, de la importancia y ya te digo, de lo ambiental, de lo recreativo y bueno, todo lo que conlleva eso. Está bien. Bueno, vamos a dialogar con el ingeniero forestal Jorge Giunchi. Cabe destacar que ayer fue el Día del Ingeniero Forestal, así que va un saludo público medio tarde, pero bueno. Muchas gracias. Jorge, este programa tiende a solucionarle un problema a algunos municipios. Digo, ustedes están en diálogo con los intendentes, con algunos asesores de las municipalidades, digo, para proveerle un asesoramiento y además las plantas para implantar. Sí, esto es, como dijo la directora, es como una segunda etapa. Empezamos por el arbolado, que es lo que la gente primero ve, así en el entorno donde vive. En la localidad convive primero con el arbolado de la vereda, de las plazas, los parques, y bueno, en esta segunda etapa, y tratando de aprovechar un remanente de producción que tenemos en los viveros, encaramos todo lo que es la forestación periurbana. Y sí, tenemos contacto permanente con todos los municipios, en algunos hay técnicos que tienen que ver con el tema del arbolado o con la forestación, en otros no, pero se trata de hacer un seguimiento y un asesoramiento permanente con ellos y bueno, y brindarles todo lo que esté a nuestra disposición. Por otro lado, también nosotros nos comprometemos a mantener los niveles de producción que veníamos teniendo e incrementarlos e incorporar nuevas especies adaptadas siempre a estas nuevas situaciones. Sí, sí. Escuchaba a algunos intendentes en esa presentación decir, bueno, quiero embellecer mi localidad, el ingreso a mi localidad. Otros dicen, bueno, hay una actividad deportiva y quiero hacer una cortina. Hay distintas pedidos en base a lo que ustedes tienen como plantaciones, ¿no? Sí, sí. En principio vamos a poder responder con lo que tenemos. Como a nosotros nos cuesta 2 años por lo menos preparar, de 2 a 3 años una planta, en esta primera etapa seguramente las especies de hojas caducas, las hojas que se caen en invierno no vamos a poder acercárselas, pero ya tenemos planificado producirlas y en etapas sucesivas ir incorporando en estas 2 primeras microrregiones y después ir incorporando otras microrregiones. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? ¿La intención de plantar o continuar en mantener bien esa planta? Digo porque creo que son 2 etapas distintas y valiosas. Uno es decidir, voy a plantar esto, voy a hacer con este tipo de objetivo. El otro es mantenerla, regarla y podarla en su momento, ¿no? Generalmente lo que fallamos es en esa segunda etapa. Nos pasa que permanentemente la gente va y busca para comprar una planta y dice, yo quiero una planta que no tenga que hacerle nada. Entonces nosotros les explicamos que por lo menos los 2 primeros años uno tiene que cuidar a la planta y guiarla hasta lograrla, que es un término técnico, y a partir de ahí muchas veces uno la abandona y la planta sobrevive. Nos pasa en la Ruta 20, la Ruta Provincial del Desierto, que esos bosquecillos se hicieron hace 40 años y se les hizo muy poco mantenimiento y las plantas todavía están. Entonces, son los primeros años los que hay que tener cuidado y bueno, y la plantación. Está bien. ¿Qué tipo de especies tienen en el vivero forestal o digamos que es, digamos que mayor producción tienen ustedes y mayor aceptación por parte de aquel que va a buscar la planta o adquiere y demás? Bueno, los viveros, que son 6, los viveros provinciales, producen tradicionalmente especies introducidas. Nosotros hemos incorporado en los últimos 4 o 5 años la producción de especies nativas, pero en el país siempre se trabajó con especies introducidas, nunca protegimos a nuestras especies naturales. Entonces, tanto los pinos, los eucaliptos y los álamos, que son las especies que más se comercializan, son introducidas, pero nosotros dentro de esas especies producimos las más adaptadas a nuestra región, las más, por decirlo... sí, aquellas que, digamos, tienen menos
requerimiento, claro. sí. El olmo es típico, ¿no? Digamos, para aquel que dice, pucha, yo ese no quiero cuidarlo, ¿no? Es un tema remanido para ustedes que son ingenieros forestales, y dicen, no, pone una planta mejor, o esa zona puede ir otro tipo de especie, ¿no? Sí, el tema del olmo es un tema complicado porque se hace plaga en algunas situaciones donde no se lo controla. En los montes de Caldén nosotros tenemos mucho olmo dispersado, al igual que algunas acacias, pero generalmente, bueno, el olmo en el oeste de La Pampa funciona muy bien. Tenemos otras alternativas aparte del olmo, el olivo de Bohemia, acacias blancas, acacias negras. Hay alternativas, pero el olmo nosotros no es que lo sacamos de la órbita de la producción, claro. Pero hay que ver dónde lo puedes recomendar. Por ahí el sector centro-oeste de la provincia tenemos un montón de alternativas. Sí. Dentro de lo que es el asesoramiento, ¿ustedes a quién le brindan ese asesoramiento? ¿A los municipios? ¿A algún productor que se acerca? ¿A algún particular? ¿Qué tipo de asesoramiento? ¿O es un asesoramiento para los técnicos del área? No, nosotros el asesoramiento es a cualquier persona. El particular que va a comprar una planta o que va a hacer un cerco en una quinta o en su casa, va a poner un árbol en la vereda, nosotros le asesoramos. Productores no se acercan muchos. Acá en el vivero Santa Rosa tenemos mucha llegada de provincias aledañas, donde, como vos bien decías, por ahí la conciencia de poner un árbol está más arraigada, sí. Así que nos vienen, nos consultan y hacen media hectárea, 1 hectárea, que para nosotros es algo no normal. Y sí, después el asesoramiento con los técnicos es diferente porque nosotros hablamos en los mismos términos y es por ahí más sencillo asesorarlos. Sí, a veces cuando decimos no tenemos cultura, a veces nos acordamos en enero, febrero, cuando vemos esos lotes de vacas con ternero pequeños que están en pleno sol y no le hizo ningún reparo, ni una sombrita le hizo, ¿no? Y ahí, ahí se nota el productor que piensa a futuro y demás, ¿no? Sí. Y de esto tienen consulta, digamos, de armado algún sombradero para esas tipo de haciendas y demás. No tenemos consultas, pero los podemos asesorar porque no es nada del otro mundo, es sencillo, es armar un macizo, es protegerlo del ganado, y bueno, está también muy de moda los sistemas silvopastoriles donde convive el árbol con la vaca, así que esto es lo mismo, nada más que hay que ver qué especies poner para que el animal no las dañe, y después cercarlo y cuidarlo, pero bueno, yo conozco un montón de establecimientos. Y hay gente que sí, que le dedica, o hay gente que se han desmontado en su momento al este de la 35 y han dejado parches de monte sabiendo que son abrigo para la hacienda. Exactamente. El tema de poda, te voy a consultar sobre el tema de poda. Estamos a tiempo. ¿Hasta qué momento, pregunto, ¿no? ¿Hasta qué momento estamos a tiempo si es que ya empezamos, tendremos que ya estamos en agosto? Porque la verdad que estamos a mediados de agosto, segunda quincena, y ya tendríamos que haber dejado hace rato, ¿no? No, estamos ahí. Ahí al borde. He visto que en la provincia ya empezaron a brotar los olmos, son los primeros que ya han empezado a brotar, así que estaríamos ya terminando la campaña de poda. El tema de la poda, ya que lo comentaste, uno tiene que preguntarse por qué quiere podar. Claro. Es lo primero, que es un error que incurrimos permanentemente. Llegada el invierno, no necesariamente todas las plantas necesitan poda. Para eso estamos saliendo a las localidades a capacitar a los municipios y a los técnicos y también a las cooperativas de electricidad, que es una parte que nos está faltando, para que entiendan que no siempre es necesario la poda. Lo importante es asesorarse, ¿no? Y buscar esa información que ustedes la tienen, ¿no? Sí. Fernanda, vamos a charlar, decíamos 6 viveros forestales, unos a la vera de la ruta, acá está el folleto, los ve. Comentanos de estos viveros forestales, dónde están encuadrados, hay mucha actividad, cómo están esos viveros, ¿no? Mira, bueno, el ingeniero Giunchi es el encargado del vivero Santa Rosa, el vivero forestal Santa Rosa. En este momento, por ejemplo, en este programa de forestación, en esta primera etapa, vamos a trabajar, o sea, con los viveros de Calefú y de Trenel, que corresponden a esas microrregiones,
y que son los que van a tener, aunque no tengan las especies, todos los viveros, aunque no produzcan las mismas especies, en esta época del año donde está abierta la venta al público, todos pueden vender las mismas especies, se van haciendo movimientos de plantas de un vivero a otro. Todos están trabajando muy bien. Bueno, hay personal que hace muchos años que están, por ahí es necesario de a poco ir renovando, pero bueno, en general están todos trabajando muy bien. Y la producción, por eso te hablábamos hoy de que se hizo un relevamiento de lo que tenemos, eso indica que vienen trabajando bien desde antes, no es algo nuevo, y lo que queremos de a poco es, si vamos a empezar a implementar programas de forestación, ir aumentando la cantidad de producción y por ahí, como decía el ingeniero Hyunchi, incorporar otras especies que no se estaban produciendo ahora porque por ahí no porque no se pueda, se producen, pero no la cantidad que se necesitan o porque no tienen salida a la venta. Claro, exactamente. Hablabas de 60.000 plantas y uno cuando ve ese número dice se asusta, pero después si le empezamos a repartir o diseminar en la provincia, sí, por ahí es un número aconsejable, ¿no? Sí, nosotros en realidad durante todo el año recibimos pedidos de escuelas, de comisaría, vos me decías de, qué sé yo, en algún pueblo quieren inaugurar una cancha, una pista de atletismo o un club social. Nosotros en realidad también con todas esas instituciones colaboramos tanto en el asesoramiento, claro, y muchas veces donamos las plantas. Entonces, bueno, ese número que uno ve tan grande, en realidad en el transcurso del año, nosotros siempre manejamos un número que es de venta, que es lo que vamos preservando, claro, que los viveros tienen que tener en stock. Y el resto nosotros tratamos de colaborar con la sociedad, todo lo que se pueda, las instituciones fundamentalmente, y después, bueno, algunos municipios que lo requieran también. Los precios van variando de acuerdo a la zona y hay municipios que tienen descuentos muy importantes. Cuando hablas de asesoramiento o acercarse a los viveros provinciales, ustedes tienen un centro de información, ¿dónde puede recabar información un intendente, un secretario o alguien que quiera decir, che, yo quiero algún tipo de asesoramiento para ver qué puedo emprender? Tal vez del aspecto rural también, ¿dónde deben dirigirse? Bueno, en todos los viveros provinciales, los jefes de vivero que hace muchos años que están, conocen su zona y son los más indicados, claro, por ahí para asesorar de qué tipo de planta es la que va en su zona, cómo se planta y demás. De todas, más allá de eso, en el vivero forestal provincial, que está en la calle, al lado de la residencia del gobernador, sí, la gente que vive acá en Santa Rosa lo conoce. Bueno, ahí está el vivero forestal provincial, ahí también están, ahí donde se produce intensamente todas las plantas, están unos invernáculos cubiertos. Bueno, ahí están también las oficinas de arbolado y forestación, y justo al lado de ellos también está, que es importante que mucha gente sepa, el área de contralor forestal, donde se sacan todas las guías, los vales de tránsito por el tema de los productos forestales de los bosques. Que es otro tema. Otro tema. Otro tema, exactamente. Jorge, quería consultarte, las plantas que me decís, para lograrla, que se la lleve una persona o se la lleve una institución, son 2 o 3 años. ¿Les llegan con plantines? ¿Ustedes logran ese nacimiento? ¿Cómo es ese tema, desde lo que ustedes empiezan ya a ir apuntalando ese árbol o esa planta? Y todo empieza en la recolección de la semilla. Nosotros tenemos un vivero, aparte del vivero donde está la producción de plantas, tenemos cerca de la Facultad de Agronomía, todo un campo que son 200 hectáreas, donde ahí se hicieron ensayos en los años 60, 70, sí, y de ahí nosotros sacamos la semilla. Después de la semilla, bueno, se hacen almácigos, se germinan esas semillas y después se pasan a maceta y se cuidan durante 2 años. Sí, que no debe ser fácil, lograr una planta. Todas las especies son diferentes, requieren distintos tratamientos las semillas, algunas nos cuestan más, otras menos. Contamos con un invernáculo que otros viveros de la provincia no lo tienen, entonces tenemos condiciones controladas donde podemos adelantar la producción, que es lo que estamos intentando hacer. Y bueno, y después sí, de forma tradicional, la planta una vez enmacetada pasa a la cancha donde se la cuida del sol, se la riega y se la desmaleza. Exactamente, así que hay mucho trabajo minucioso de atender a esa planta desde que nace hasta que, primero que recolectan la semilla, hasta lograr dársela a un responsable, ¿no?, para implantarla. Sí. Así que debe tener, cuando le entregas una planta a alguien le decís, mirá que acá hay mucho trabajo, ¿no? Digo porque, como quien dice, la viste nacer, ¿no? Sí, eso es lo que queremos también, el compromiso de los municipios o de la gente, de todas las entidades que nos solicitan las plantas, y la mayoría de las veces son donadas,
es que sean responsables y que cuiden ese trabajo y que sigan, porque van a tener sus frutos. Es toda una cadena. Nosotros podemos hacer hasta la entrega de la planta y a partir de ahí les corresponde a ellos asumir ese compromiso, y es lo que hemos intentado y charlamos con los intendentes de que se logre. Si no pueden poner 10.000 plantas, bueno, pongan 1.000 Sí. Y cuídenla. Exactamente, es un compromiso para las próximas generaciones. Fernanda, por último, la Dirección de Recursos Naturales, la cual vos estás al frente, tiene muchas actividades, flora, fauna. Hubo reuniones en el sur de nuestra provincia, seguramente en nuestro programa vamos a ampliar, pero hubo algunos pedidos por parte de productores del tema de fauna específicamente. Sí, nosotros el día jueves fuimos a la localidad de Puelche con el subsecretario de Asuntos Agrarios y técnicos del área, porque bueno, en realidad es un tema que ya se viene charlando hace varios años, sí. no es nuevo. El tema del mayor número de pumas en los campos y los daños que provocan ya sean los chivos, las ovejas, los terneros, los potrillos. ¿Qué pasa? También con la crecida del río es cierto que se han corrido, ha corrido en los lugares donde habita normalmente el puma. Y hay una realidad que es muy importante, que ya no queda mucha gente en los campos. Entonces, yo fui hace un par de años también a una charla con productores de Puelche y la temática era exactamente la misma. Entonces, ellos por ahí nos plantean algún tipo de control que no está aprobado. Lo que sí nosotros le dejamos en claro, como otras veces hemos viajado o cuando nos reunimos con productores, es que cuando una especie está provocando un perjuicio sobre la producción, que en este caso es el puma, la caza del puma la pampa está habilitada, la caza del puma, la caza deportiva en criaderos, en cotos donde hay criaderos. Si no, la caza deportiva general está vedada. Pero la caza control está permitida. El productor que así la solicita, que la necesita, nosotros la autorizamos justificándola. El productor viene, tiene que completar un formulario, tiene que decir por qué necesita que le autoricemos a realizar la caza control. Lo que hicimos esta vez en Puelche, como ya hemos hecho otros años, es explicarle nuevamente eso, porque por ahí ellos necesitan esa herramienta en este momento, que legalmente estén autorizados a matar el puma, que es el que está provocando el daño. Pero bueno, tiene que estar justificado, porque nosotros, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, la Autoridad de Aplicación de la Ley de Fauna, y bueno, todo esto en realidad tenemos que ser muy cuidadosos cuando otorgamos estos permisos, por más que uno sepa lo del daño, pero bueno, también tiene que haber una responsabilidad de parte del productor. Y lo que venimos viendo es eso, que en realidad antes había un cierto control del puma, porque bueno, la gente que habitaba, que ahora es mayor, había más gente joven en los campos, había gente en el campo, ahora no hay. Un productor nos comentaba que alrededor de él hay 80.000 hectáreas que no hay nadie. Entonces, bueno, la verdad que es un problema para ellos. Y bueno, hay especies, que se llama una chiva o en cuchillo coin, la verdad que en muchas zonas de la provincia nos están planteando esta problemática. Nosotros por ahora lo que legalmente podemos hacer contra eso, que en realidad ya existía de antes, no es algo nuevo, pero por ahí la gente lo desconoce, que eso es cierto, es que bueno, aquel productor que se siente amenazado con este tipo de especies, o pasa lo mismo con los ciervos o los jabalíes, cuando hay un gran número y les comen los cultivos. O sea, fuera de temporada de caza, ellos pueden pedir autorización de caza control. Hay campos que tienen la problemática que tienen muchos ciervos y ellos siembran algo en las picadas, entonces para ellos también es un perjuicio. Bueno, está autorizada, pero bueno, tiene que haber una justificación para poder otorgársela. Exactamente. Fernanda, desde ya muchísimas gracias, nos estamos pasando de tiempo, agradecemos al noticiero estos minutitos y en otro momento charlamos del tema de juicio, otras reuniones que tienen. Lo que me interesaría por ahí es tratar en algún momento el tema de bosque, porque bueno, hemos hecho muchas modificaciones. La ley de bosque provincial. En la ley no se modificó, lo que sí se modifica, lo que estamos al alcance de nosotros es una resolución del ministro donde se incorporaron dos actividades que no estaban, que una es el rolado selectivo de baja intensidad y la otra es la extracción de producto forestal verde, todo lo que es posteo para uso interno de los campos. Eso para el productor es muy importante porque aparte la ley de bosque tenés que hacer un plan de manejo para poder hacer ese tipo de intervenciones en el campo. Entonces nosotros con esto y por supuesto con un asesoramiento de un profesional van a tener, pero no es lo mismo, va a ser un trámite un poco más simple y que es algo que también hay una demanda de los productores para poder acceder a esto. Entonces lo dejamos en el tintero periodístico y en otro momento lo charlamos. Estuvo con nosotros la médica veterinaria Fernanda González, directora de Recursos Naturales del Gobierno de la Provincia de La Pampa, y el ingeniero forestal, Jorge Giunchi, técnico de la propia dirección.